Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente estamos aquí reunidos, pues por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, en estos miércoles vamos a continuar, pues haciendo pequeñas meditaciones sobre este Salmo 119. Salmo 119 que, bueno, para muchos este salmo pues es un himno a la palabra de Dios, puesto que en ella pues nos expresa tantas verdades y muchas cosas que nos hacen meditar sobre la importancia de las escrituras, dónde debemos fijar nuestra atención, por qué debemos hacerlo, ¿no? Las consecuencias de vivir una vida en obediencia también. O sea, realmente es un salmo maravilloso. Entonces, todos los miércoles estamos pues uh, haciendo pequeñas meditaciones sobre este salmo. Hoy nos toca el verso 16. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia. Señor, resaltando tu nombre, tu gracia, tu misericordia, Señor. Señor, gracias porque si tú has permitido que pues aún estemos predicando tu palabra en este 2021, simplemente no es porque nosotros estamos haciendo las cosas bien, sino simplemente porque tu gracia nos sustenta. Gracias, Señor, y ayúdanos siempre a seguir, a perseverar en los mandatos que tú nos has dado, que también que podamos cumplir las instrucciones que tú nos has dado y que siempre nuestro corazón también, Señor, pues sea inclinado a hacer el bien de la manera correcta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pues te pedimos que tengas el control de todo lo que hablemos en esta noche y que el propósito principal sea que tú seas exaltado, Señor. Bendito Dios, enseñoréate tú en todo lo que hagamos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, el Salmo 119, el verso 16 dice, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Pues el tema de hoy le hemos titulado, pues, regocijarse sin olvidarse, ¿no? Eh, a manera de introducción podemos empezar afirmando o recordando lo que el salmista dijo en el verso 14. Y él afirmó que él encontró un tremendo gozo viviendo una vida en obediencia a la palabra de Dios. Es muy posible, pues, que el salmista experimentara la paz, la tranquilidad y la bendición de Dios, ¿no? Que estos son algunos de los frutos que nos da una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y obviamente, pues, eso trajo satisfacción al salmista. Pero ahora, en este verso 16 que estamos tocando en esta noche, el autor de este salmo complementa lo que dijo, ¿no? Declarando que lo que le alegraba no era simplemente las consecuencias de una vida en obediencia, sino los mandamientos mismos. Por eso es que él afirma y dice, me regocijaré en tus estatutos. En el idioma hebreo, el salmista usa pues en forma muy especial este verbo que solo aparece pues 8 veces en todo el Antiguo Testamento. Me regocijaré. Y eso significa pues deleitarse. Eso lo podemos leer también en el Salmo 94, verso 19. Y el salmista pues lo utiliza 2 veces más en este Salmo 119, en el verso 47 y el verso 70. ¿No? Entonces vemos que este verbo es utilizado pues 8 veces, ¿no? 8 veces en el Antiguo Testamento. Dos de ellos está en este Salmo, uno en el Salmo 94. Y esto nos invita pues de repente a reflexionar um, lo importante que puede ser la utilización de este verbo. Este gozo espiritual al que se refiere, pues, el salmista
es el fruto de una meditación. Dice, habiendo pues meditado en los mandamientos de Dios y habiendo reflexionado sobre el accionar de Dios, la consecuencia de todo eso, pues, es que él experimentó un tremendo gozo espiritual. Y eso es algo que simplemente va a ocurrir cuando lo hacemos. Y debe ser, pues, eso un incentivo para nosotros para dedicarnos, pues, a la tarea de meditar la palabra de Dios. Cuanto más meditemos la palabra de Dios, cuanto más la estudiaremos, pues será más nuestra alegría y nuestro deleite sobre todo en la palabra de Dios, porque como que el espíritu se reanima y tiendes a seguir indagando, buscando y deleitando y descubriendo pues todas las cosas, todas las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese deleite, pues, en los mandamientos de Dios no es simplemente el resultado, pues, de meditar la palabra de Dios, sino que es uno de los frutos de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Pablo indica, pues, que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios y en particular no entiende las leyes de Dios. No las entiende, no porque sean difíciles de entender, sino porque van en contra de lo que él quiere hacer. Por eso él lo considera locura. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo afirma en Primera de Corintios, en el verso 2, el verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para que podamos entender bien este versículo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos a una pareja de enamorados, inconversos, que de repente no deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿cómo creen que esta pareja reaccionará? ¿No es cierto que de repente ellos tomarán el mandamiento de Dios como una locura? Porque no lo entienden. Porque el criterio de ellos es, si se aman, pues ¿por qué reprimirse sexualmente? ¿Por qué no entregarse al placer sexual y a la satisfacción mutua? ¿Por qué no hacerlo? Entonces ellos dirán, el mandamiento de Dios es algo que les está prohibiendo. Y entonces ellos dicen, el mandamiento entonces es una tontería y ellos no lo pueden entender, no lo entienden, porque para ellos es locura. El hombre natural, pues como dice el apóstol Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Sin embargo, pues cuando el Espíritu Santo regenera al hombre natural y lo convierte en un hombre espiritual, esto le concede una nueva visión para ver las cosas, una escala de valores diferente, ¿no? Un modo de ver las cosas totalmente, pues, diferente del modo como antes lo veía. Y eso lo hemos experimentado cada uno de nosotros. Hemos venido de un Hemos venido en un mundo en donde no conocíamos a Dios, no conocíamos, hemos regido nuestras vidas por lo que hemos escuchado, hemos leído, hemos visto de repente en la televisión y eso ha influenciado mucho en nuestro actuar. Entonces, pues éramos unos naturales porque no conocíamos a Dios, pero cuando llegamos a conocer al Señor, comenzamos a inclinarnos a su palabra y leemos su palabra, entonces pues tenemos una visión totalmente diferente de lo que es el mundo y entonces dijimos, wow,
¿qué he estado haciendo? Y comenzamos a corregir, pues, pues nos, lo que éramos un hombre natural pasamos a ser un hombre espiritual. Y con esta nueva visión que tenemos sobre la vida, pues el creyente, o sea, cada uno de nosotros, empieza pues a entender que las leyes de Dios más bien son para nuestro bien. Por eso, pues, el verdadero creyente experimenta un tremendo cambio de actitud, pues, hacia la palabra de Dios, como Pablo lo afirma en Romanos 8:22. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pues entonces comenzamos a deleitarnos ahora en la palabra de Dios. Entonces, creo que hasta lo que hemos conversado hasta este momento nos invita a reflexionar y poder pensar y decir, ¿tenemos nosotros realmente esa evidencia interna de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Realmente tenemos? Quizás no seamos perfectos, pero la pregunta es, ¿nos deleitamos en la ley de Dios? ¿Nos damos cuenta que la ley de Dios es lo mejor para cada uno de nosotros? ¿Realmente tenemos esa concepción, um, esa afirmación es verdad en nuestro modo de actuar y en nuestro modo de pensar? Solo pues el Espíritu Santo nos puede proporcionar ese sentido. Por eso, el deleitarse en los mandamientos de Dios es una de las marcas contundentes de ser una nueva criatura. Todos afirman y dicen, pues somos una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, las cosas viejas no, la, perdón, las escrituras nos dicen en 2 de Corintios 5:17, aquí las cosas pues viejas han sido hechas nuevas, tú eres una nueva criatura en Cristo. Todos afirmamos eso, pero realmente pues una de las marcas verdaderas de que tú eres una nueva criatura es cuando tú te deleitas en la palabra de Dios. Y esa es una de las pruebas más contundentes de que has nacido de nuevo. Notemos un momento el tiempo del verbo que lo manifiesta el salmista. El salmista dice, me regocijo. No dice, me regocijé en pasado, ni tampoco dice en futuro, me regocijaré. ¿No? Está en presente. Esto indica, pues, que el verso 16 es una continuación del verso 15. Ahora bien, si juntamos los dos versos para entender la relación de ellos, lo podamos graficar mejor en nuestra mente. Vamos a leerlo. Dice, con tus mandamientos meditaré. Consideraré, en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Estos dos versos, pues, constituyen una serie de declaraciones en las que el salmista afirma lo que ha determinado hacer. Se ha propuesto, pues, entonces, regocijarse en los mandamientos de Dios y no olvidarse de sus palabras. Tremenda afirmación que realmente, pues eso debe calar en lo más profundo de nuestro ser. Y este debe ser el anhelo de nuestro corazón, regocijarnos, deleitarnos, y no solamente pues regocijarnos, deleitarnos en la palabra de Dios, sino que no olvidarnos, o sea, tenerlo siempre presente en cada una de nuestras acciones. Y realmente nos debería nos haría muy bien seguir el ejemplo de este salmista, de la vivencia de estos dos versículos. Pues habiendo experimentado el nuevo nacimiento, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es aprender a deleitarnos
en las leyes de nuestro Padre Celestial, no solamente en sus promesas, porque hay muchos que quieren deleitarse solo en sus promesas, no, hay que deleitarnos en las leyes de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo? Pues en primer lugar, meditando sobre el hecho de que Dios nos ama. Y si nos amas, entonces todo lo que nos ordena será para nuestro bien. Es más, como creador, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Esa concepción la tenemos que tener en nuestra mente claramente, porque eso nos ayudará pues, a afirmarnos en nuestra fe y ser perseverantes en nuestros principios. O sea, lo primero que tenemos que entender es que Dios nos ama y si nos ama, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Es más, Él es nuestro creador y si Él es nuestro creador, Él sabe lo mejor para nosotros. Entonces, por tanto, pues nosotros deberíamos deleitarnos en las leyes de Dios. En la misma manera que una persona pues valora las instrucciones acerca de cómo usar de repente un artefacto eléctrico cuando recién es comprado, ¿verdad? Pues cuando uno compra un artefacto, un televisor o una computadora, vienen las instrucciones, o te compras tu iPad o viene tu teléfono, pues te vienen las instrucciones, muchos las desechan, no lo leen, ¿verdad? Yo soy a veces particularmente uno de ellos, pero cuando ignoramos algunas instrucciones, pues a veces no aprendemos el uso correcto de ese artefacto. Entonces, no nos, no nos debe sorprender de que si de repente utilizando o apretando un botón, pues se malogra o se desconfigura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no lo manipulamos no lo manipulamos adecuadamente, sino equivocadamente. Y lo mismo, pues, sucede con cada uno de nosotros. Muchas veces, pues, nos desconectamos, nos desconfiguramos, malogramos nuestras vidas porque no hacemos casos a las instrucciones de Dios, no hacemos caso a los mandamientos de Dios. Y comenzamos a vivir como si supiéramos muy bien cómo desarrollar nuestras vidas, sin tener necesidad de seguir las instrucciones de nuestro Creador. Meditemos sobre eso. Es importante que podamos tomar en cuenta las instrucciones, las leyes de nuestro Dios. Cuando nos enfocamos de esta manera, nos damos cuenta, pues, que deleitarnos en las leyes de Dios es, pues, es un acto de fe cuando nosotros actuamos así. Pues cuando nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, pues es un acto de fe. ¿Por qué? Porque tenemos que creer en Él profundamente. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros, de cómo deberíamos conducirnos en esta vida. Y eso, pues, es muy difícil de poder experimentarlo. Aunque la Biblia nos enseña, pues, de que, pues, cuando nosotros nos deleitamos, tiene que haber una conexión. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, tiene que haber una conexión también con nuestra fe. Mire, por eso, cuando nosotros leemos ese gran catálogo sobre los héroes del Antiguo Testamento, en que se señalan claramente en el capítulo 11 de Hebreos, vemos que la obediencia a Dios está vinculada pues con la fe. Veamos algunos versículos de este capítulo 11 en donde dice, por la fe Noé preparó el arca. Eso lo dice en el verso 7 de este capítulo 11 de Hebreos. También en el verso 8 dice, por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, por la fe.
Moisés dice en el capítulo 27, por la fe Moisés dejó Egipto. O sea, vemos la vinculación que hay de la obediencia con la fe. Cada uno de estas personas que están indicadas en, en, en el capítulo 11 de Hebreos, se deleitó en el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque él creía en Dios. La fe los llevó a la obediencia. Por tanto, si nosotros hemos de deleitarnos pues en los mandamientos de Dios, tenemos que aprender a vivir por fe. El salmista pues también habiendo experimentado su determinación de deleitarse en los mandamientos de Dios, el salmista pues añade y dice, no me olvidaré de tus palabras. Y es que las dos cosas están relacionadas, el deleitarse y el no olvidarse. Cuando nos deleitamos en algo o en alguien, difícilmente pues podemos olvidarnos de ello, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, cuando un joven pues se deleita en una señorita, no se olvidará pues del pedido que de repente ella le pudo haber formulado. Ese pedido siempre estará en su mente, constantemente estará pensando en ella y meditando cómo poder cumplir, ¿no? Ese pedido que le realizó esa señorita. Pues así fue lo que sucedió con el salmista. Él no quería olvidarse, pues, de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y se deleitaba en todo lo que él decía. Una de las cosas que Satanás constantemente trata de hacer es darnos pues una suerte de amnesia espiritual. Cuando uno realmente pues se piensa sobre esto, llega a la conclusión y dice cuán fácilmente pues nos hemos olvidado muchas veces de la palabra de Dios. A veces nos olvidamos de que Dios nos ha dado principios espirituales. Nos olvidamos, a pesar de que continuamente pues meditamos, nos deleitamos en la palabra, pero muchas veces nos olvidamos. Y sobre todo cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, cuando realmente vemos lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Cuando se nos vienen los momentos difíciles y nos olvidamos de que hay principios espirituales, muchas veces. Y actuamos de repente como Moisés, ¿no? Moisés golpeó la roca, ¿no? Para sacar agua en el desierto. Y él se olvidó de la necesidad de glorificar a Dios. Dios le dijo, pues, habla a la roca y él, pues, se desesperó, le pegó y pues, se olvidó que él tenía que glorificar a Dios. No tenía que mostrarse él, sino mostrar la gloria de Dios. Y por eso fue juzgado y no entró a la tierra prometida. A veces nos olvidamos de las promesas divinas, ¿verdad? David, otro ejemplo, David olvidó de la promesa que él iba a ser el rey de Israel y por eso huyó, ¿no? A la tierra de los filisteos. Y eso está en el capítulo 27 de Primera de Samuel, trayendo pues un mal testimonio, sobre todo a sus seguidores. Pero por encima de todo, también nos olvidamos los mandamientos de Dios. Miren, es interesante ver cómo nos olvidamos de los principios espirituales, nos olvidamos de las promesas divinas y también nos olvidamos de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el rey Acab se olvidó del primer mandamiento, amar a Dios con todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y él permitió
pues se olvidó de ese mandamiento y él permitió pues el culto a Baal, cosa que como resultado de ello resultó pues una tremenda sequía para todo el pueblo. Destruyó pues esa sequía la agricultura de Israel y arriesgó la vida de cientos de miles de personas porque él olvidó los mandamientos de Dios. Entonces, creo que hasta este momento deberíamos preguntarnos, ¿nos estaremos olvidando de la palabra de Dios en algunas áreas de nuestra vida? ¿Estaremos cayendo tal vez en el olvido de alguna promesa o de algún mandamiento o de algún principio espiritual? ¿Qué problemas estará trayendo eso a nuestra vida? Quizás la circunstancia o el momento que tú estás viviendo es justamente por el olvido de algún principio, de alguna promesa o de algún mandamiento. Pidamos a Dios, pues, que nos conceda una mejor memoria espiritual, sobre todo que nos deleitemos más en las Escrituras, para que así no nos olvidemos de todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Sabiendo pues cuán olvidadizos eran, Dios mandó a los judíos repetir continuamente la palabra de Dios, ¿no? Esto lo dice en Deuteronomio, en el capítulo 6, los versos 6 y 7, dice pues que la palabra de Dios la debemos repetir estando en casa, andando en el camino, aún descansando en la cama. Es más, tenían que atar porciones de la ley, ¿no?, a sus manos, colocarlos en su frente y atados al borde pues, de su ropa, escribirlos en las puertas de sus casas. Pues las instrucciones del Señor eran muy claras. En otras palabras, lo que estaba resaltando al pueblo de Israel es: en cada una de tus acciones tienes que tomar en cuenta la palabra de Dios. No te olvides de ella. E incluso el rey mismo no estaba exento de esa responsabilidad. Lo primero que tenía que hacer el rey al asumir el mando de la nación era redactar su propia ley, ¿no? Perdón, tenía que redactar copia de esa ley de Dios, una copia para él, para no olvidarse de la palabra de Dios. Entonces, el propósito del Señor con todo esto no solamente era promover un conocimiento intelectual de la revelación divina, sino incentivar a su pueblo a una vida de obediencia. Valdría la pena, pues, preguntarnos, ¿qué cosa hacemos nosotros para recordar mejor la palabra de Dios? ¿Qué, qué actitudes, qué hechos haces para recordar mejor la palabra de Dios? Quizás nos haría muy bien comenzar un proceso de repente de memorización de las Escrituras. O podríamos redactar varios versos de las Escrituras o leer pues todos los días una porción de las Escrituras, ¿no? O que nos permitan tener presente siempre la palabra de Dios. De repente, pues tomar esos en el momento de que tú puedas participar de los almuerzos, de las comidas en casa, pues he visto que venden algunas uh, versículos que pueden colocar en la mesa y pues tú puedes sacar y de repente recordarlo antes de empezar a, a, a empezar a ese momento de confraternidad en tu hogar, recordando pues algunos versículos que te permitan pues tener siempre presente la palabra del Señor. Si somos padres, pues podemos usar las horas de comidas para hablar con los hijos
sobre la palabra de Dios. Si viajamos, pues si vamos al trabajo, podemos tomar ese tiempo, tal vez para meditar la palabra del Señor. Y también, pues, debemos tomar en cuenta que recordar la palabra de Dios, pues, es algo que tenemos que hacerlo, pero la manera conforme lo hacemos es muy secundario. Lo importante es que nos propongamos deleitarnos en la ley de Dios y no olvidarnos. O sea, la forma en cómo tú lo establezcas para acordarte de la palabra de Dios es secundario. Lo prioritario es que tú te propongas en tu corazón deleitarte en la palabra de Dios y no olvidarte de no olvidarnos de su palabra. Mi querido hermano, hoy hemos hablado sobre este verso 16, sobre la importancia de regocijarnos, de deleitarnos en las Escrituras y no olvidarnos de ella. Pues Dios está hablando en nuestro corazón también, pues de este hecho tan importante, tan significativo, ¿no? De que cada uno de nosotros pues debemos regocijarnos, deleitarnos, pues no puede haber una satisfacción más grande en un hijo de Dios de poder pues contemplar la palabra de Dios y, y deleitarse, gozarse, porque es lo mejor para nosotros. Tienes que tomar en cuenta cómo te vas a regocijar cuando tu mente entienda que Dios te ama y quiere lo mejor para nosotros, que Él es tu creador. Y si Él es tu creador, Él quiere lo mejor para ti. Entonces, regocijarnos, pero al mismo tiempo no olvidarte, sobre todo en los momentos difíciles. Entonces, ¿cómo no olvidarnos? Pues hay muchas formas de poder tener presente siempre las escrituras. Como dijimos, al momento que tú estés cenando, puedes compartir con tus hijos las escrituras. De repente, si estás en el bus, puedes estar pensando, meditando las escrituras. Cuando tú estás en el trabajo, pues si viene una orden, deleitarte inmediatamente pensar que es la orden del mismo Dios que te está haciendo, entonces tienes que ser lo eficiente y tratar de hacerlo para su gloria. Todo en todo momento, tomar en cuenta la palabra de Dios, no olvidarte de ella y ten por seguro que la gloria de Dios se manifestará en tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vamos entendiendo y vamos valorando más tu palabra, Señor. Señor, en estos miércoles que estamos pues deleitándonos, meditando sobre este Salmo 19, pues cada vez nos damos cuenta de la importancia, Señor, de conocer las Escrituras, de inclinar nuestro corazón a tu palabra, de deleitarnos, de conocer, Señor, de no olvidarnos de tu palabra, porque simplemente, Señor, pues eso nos motivará a llevar una vida en obediencia, pero llevando una vida en obediencia experimentaremos pues la paz, la tranquilidad, gozo, que son promesas tuyas. Pero Señor, y eso pasará a ser secundario porque nos deleitaremos en sí, en guardar, en regocijarnos en tu palabra. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, el próximo domingo estaremos anunciando la fecha exacta en que tendremos nuestros servicios presenciales. Así que estemos atentos para ello, que será un tiempo de regocijo, un tiempo de alegría, un tiempo de tal vez vernos en forma presencial,
no con muchos que pues solamente tenemos contactos de repente a través del teléfono o a través del Zoom o a través de los medios de las diferentes redes sociales, pero pronto estaremos pues juntos deleitándonos, obviamente con todos los protocolos y todas las seguridades del caso. Oremos por eso. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos comunicando próximamente.